Bien, ahora vamos a conocer un poco más sobre el trabajo de los abogados financieros. En una época donde se ve cada vez más fusiones y adquisiciones, hoy día vamos a conversar con Alberto Rebasa, socio del estudio Rebasa Alcázar y de las Casas, quizá uno de los estudios más representativos en materia de derecho financiero y las oportunidades que hay alrededor de las fusiones y adquisiciones. Vamos a conocer un poco más sobre este interesante mundo. Alberto, ¿cómo estás? Gracias por venir al programa. Al contrario, gracias por invitar. Cuéntame un poco sobre la dinámica de las fusiones y adquisiciones en nuestro país. Hace, quizás, no sé, 15 años, bueno, leías y te enterabas pues de una o dos operaciones al año de pronto. Hoy día es materia de prácticamente todos los días. Este, Cuéntame un poco sobre esto y también explícame por qué se da tanto esto. Bueno, efectivamente, durante los últimos años, los procesos de fusiones y adquisiciones se han incrementado de manera significativa en número y también en montos involucrados. Y hay enormes diferencias con respecto al pasado. En el pasado eran básicamente transacciones o en el sector minero o en el sector pesquero. Hoy, prácticamente en todos los sectores, financiero, de retail, obviamente pesquero y minero, salud, educación, Construcción. construcción, es decir, es en negocios vinculados a Lima, provincias, es decir, todo está involucrado. Y los actores también son muy distintos a los anteriores. Hoy estamos hablando de inversionistas extranjeros, como siempre, que eran los que normalmente lideraban las operaciones, pero también ahora tenemos muchos grupos peruanos buscando mayor participación en el mercado, compras estratégicas, compras defensivas, y también tenemos obviamente private equity funds muy activos en el mercado. Que hasta hace unos años tampoco No existían, existían, ¿no? No simplemente no había. existían, así es. Ahora, las razones, obviamente el crecimiento del país, consumo también en alza, una descentralización de las actividades económicas, eh, acumulación de capital en los grupos peruanos, mayor capacidad de atracción por parte del país a grupos extranjeros, es decir, se vienen combinando y alineando las estrellas e incluso en estos últimos meses con menores expectativas en cuanto a crecimiento, nosotros vemos que la cantidad de transacciones y oportunidades nuevas se han mantenido o igual o siguen aumentando. Aun cuando de pronto la coyuntura actual no sea, digamos, la más atractiva con respecto a los últimos, no sé, 5 años, estamos viviendo pues de alguna manera alguna desaceleración, como ya se está notando. Las cuerdas de las fusiones y adquisiciones van un poco en paralelo. Las cuerdas van a mantenerse vigorosas, creciendo, por más que haya una reducción, algunos puntos en el PBI en cuanto a su crecimiento, las compañías siguen con capital, tienen que continuar expandiéndose. Si en algunos casos hay un bajón, van a haber oportunidades para nuevos actores de aprovechar ese bajón, pero en términos generales la economía sigue bastante Robusta robusta y sólida y para efectos y atractiva, pues de para efectos de estas inversiones que no operaciones. son, a diferencia de otras, especulativas, o sea, son operaciones normalmente de largo plazo. Las que tienen menor plazo, que son las de los fondos de private equity, son inversiones de 5 años. Claro. Entonces, el corto plazo en realidad no es tan importante. Y algo que también es absolutamente novedoso es que ya no solamente somos unos receptores de capital, sino que hoy en día las empresas peruanas exportan capitales y nosotros tenemos inversiones peruanas en Chile, inversiones peruanas en Brasil, en Ecuador, etcétera, en Colombia. Y una de las cosas más interesantes que nosotros hacemos, por ejemplo, como estudio es no solamente asesorar en operaciones en el Perú, sino acompañar a inversionistas peruanos en sus inversiones fuera. Que eso también era absolutamente impensable Claro, unos años atrás, inédito ¿no? en la actividad profesional, Absolutamente, ¿no? ¿no? Y nosotros hemos hecho operaciones y estamos haciendo operaciones en Chile, en Colombia, en Brasil. Tenemos a empresas peruanas que, claro, las que aparecen en el periódico son las que finalmente se cierran, pero hay una gran cantidad de operaciones que quizás no cierran o están en este proceso de maduración y que involucra obviamente análisis estratégico de los países donde quieren invertir, análisis del mercado, cuáles son los competidores, dónde hay oportunidades. Ujú. Entonces, eso para efectos de la asesoría profesional es una es un, es un, es un tipo de trabajo muy estimulante.
Ahora, entrando un poco a los dominios propiamente de la actividad profesional de ustedes, para muchos casos es más la chamba de un economista, ¿no? Un experto financiero, más que de un típico abogado. O sea, ustedes han, es como estos buenos arquitectos que terminan construyendo excelentes obras. Ustedes han entrado a un terreno financiero de la mano del mundo legal, por así decirlo. Sí, nosotros, digamos, somos el brazo legal de los temas financieros. Entonces, claro que hay un trabajo que nosotros no hacemos, por ejemplo, que es el de la valorización de empresas. Pero sí que en temas de acompañar, por ejemplo, a los clientes en un proceso estratégico de venta, es algo que nosotros hacemos desde el principio. Y eso involucra no solamente temas estrictamente legales, sino involucra temas más amplios. Hoy, por ejemplo, un cliente que está pensando en vender su empresa, por diversas razones, por sean las que sean, o por un tema de sucesión familiar, o por un tema de tratar de concentrarse en otros mercados, A, B o C motivo, este cliente se pregunta, ¿qué es lo más conveniente para mí? ¿Es vender en una negociación directa con un interesado? ¿Es abrir a un proceso competitivo? Hoy el empresario peruano se ha sofisticado muchísimo. Hace 10 años o no vendían, o si vendían no lo querían hacer a través de un proceso competitivo. Hoy en día los inversionistas o los empresarios buscan maximizar valor y por lo tanto preguntas como, ¿debo vender un proceso competitivo? ¿Cómo atraigo a potenciales interesados? ¿Cómo armo el mismo proceso de venta? ¿Cómo puedo negociar simultáneamente con dos o más competidores? Son temas que nosotros recurrentemente tratamos en la oficina y por lo tanto acompañamos a estos clientes en esos procesos. Evidentemente, en muchos casos, también en equipo con un banco de inversión, ¿no?